Para comenzar con este merengue italiano, vertemos las claras en el bowl de la batidora y las dejamos listas para batir. Mientras, en una olla, colocamos el azúcar y le agregamos la cantidad de agua necesaria apenas para que moje el azúcar. Cuanta más agua coloquemos, más tardará en formarse el almíbar, por lo tanto, cuanto menos pongamos mejor. No es necesario mezclar el almíbar, de hecho es mejor no tocarlo. El almíbar se va a hacer solo. Solo tendremos cuidado de que no queden partículas de azúcar en los costados de la olla. Llevamos a hervor. Cuando la superficie de la olla esté cubierta en su totalidad con burbujas, podremos decir que el almíbar ha alcanzado los 110 grados centígrados. Recién, en este momento, encenderemos la batidora y comenzaremos a batir las claras y las dejamos espumar. Mientras, seguiremos controlando el almíbar. Lo pueden chequear con un termómetro de cocina, pero si no lo tienen, lo pueden chequear de manera visual. Ahora les digo cómo. Cuando el almíbar alcance los 118 a 120 grados centígrados, van a ver que las burbujas que se forman en la superficie son más grandes y tardan más tiempo en romperse. De hecho, si mueven un poco la olla, van a ver que el almíbar ya no está tan líquido y que ha espesado un poco. El almíbar debe verse espeso, pero debe verse todavía traslúcido. No debe verse con color ámbar, eso significa que se está transformando en caramelo y que la temperatura ya es demasiado alta. Si trabajamos con el almíbar en ese punto, pasado, es probable que se quede pegado en el fondo de la batidora y que encima nos quede, digamos, un merengue mal hecho. Una vez que el almíbar alcanzó el punto justo, ahora es donde incorporamos el almíbar en forma de hilo a las claras en la batidora. Vertemos el almíbar con cuidado para no quemarnos y por el borde de la batidora sin tocar el globo del batidor para que no salpique para los costados. Cuanto más caliente esté el almíbar, o sea, más cercano a los 120 grados, más firme quedará el merengue. Batiremos a velocidad alta hasta que el bowl de la batidora esté tibio o a temperatura ambiente. Si todavía no viste las recetas del merengue suizo y del merengue francés, te dejo acá arriba en las tarjetas el enlace para que puedas ir allá, o si no, te dejo los links en la descripción del video.
Y ya está, es tan simple como eso. El merengue quedará con un pico bien firme y brillante, ideal para cubrir tortas, para utilizar en una tarta lemon pie o para hacer macarons, lo que ustedes prefieran. Si te gustó el video, dale a like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas cuando subo un nuevo video. No te olvides de seguirme en mis redes sociales Instagram y Facebook. Nos vemos en el siguiente video, que se viene el mousse de chocolate. No te lo pierdas. Chao.